Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrus. Clase número 11. Investigación y cultura sorda. Nos acompaña Carmen Figueroa con su presentación Cultura e identidad sorda en Chile y el mundo, y Carolina Becerra presentando las paradojas de la inclusión. Bueno, hoy día tenemos tenemos dos profesoras, estupendas profesoras invitadas para hablar sobre cultura sorda. Entonces, primero voy a presentar a Carmen Figueroa, que es profesora de Educación Media en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de licenciatura en Historia y Estética de la misma universidad. Realizó estudios de magíster en Educación, mención en Liderazgo, de Dirección y Liderazgo Educacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabaja como directora ejecutiva de la Fundación Centro de Apoyo a Personas Sordas, CAPS, y es fundadora de la PYME La Tiendita Sorda. Además, es parte del directorio del Centro de Educadores Sordos, CES, desde su fundación en el año 2018. Como activista, como parte del equipo de mujeres sordas que lograron la redacción de la Ley 21.303, que modificó la Ley 20.422 y reconoce la lengua de señas chilena como parte del patrimonio de nuestro país. Carmen es persona sorda y forma parte del Consejo de Expertos por Experiencia de Núcleo Milenio Disc. Flo, hay que avisar que vamos a grabar. Uy, de veras, gracias. Esta clase, además de hacer la grabación que hacemos siempre, tenemos allá atrás a Ramón, que está haciendo una grabación para el video institucional de Núcleo Disca. Entonces, por favor, si alguien no quiere salir en el video, que nos avisen. ¿Cómo nos avisan? O que le avise a... ¿Puede levantar la mano? Puede levantar la mano, sí, pero si quiere hacer algo en público, también puede... Sí, o nos puede avisar después, no sé, Ramón, ¿qué prefieres tú? En general los alumnos no van a aparecer, pueden aparecer entre medio, pero lo importante son docentes y la gente que va a estar disponible. Y si aparecen, van a aparecer en el segundo plano. Si no quisieran aparecer por nada, se van a llamar ahora. Ya, si alguien no quiere aparecer por nada, puede levantar la mano, no tendrá ninguna consecuencia. ¿Y si alguien realmente quiere aparecer? Ya, estamos bien entonces, Ramón se va a estar moviendo por la sala durante la clase. Sí, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Yo veo aquí el grupo que está allá atrás. ¿Qué nos están mirando? Yo estoy aquí adelante. ¿Sí? ¿Me ven? Perfecto. Bueno, yo soy Carmen Figueroa. Esa es mi seña, mi nombre es Carmen. Ahí está escrito, Carmen Figueroa Elgueta. ¿Bien? Hoy día les voy a exponer sobre cultura sorda y lengua de señas. Ya. En la realidad a nivel global es que el 5% de los niños sordos nacen en familias de sordos, el 95% restante nacen en familias de oyentes. Y sucede que no tienen comunicación ninguna con esos niños. Se cree que en Chile existen 550.000 personas sordas y eso ha ido en aumento. Porque, por ejemplo, algunos jóvenes oyentes pierden la audición por escuchar música muy fuerte, por exponerse a ruidos muy fuertes, también por pérdida auditiva natural, por la edad, los adultos mayores. Entonces, ese índice va en aumento
con el tiempo. Las perspectivas que existen para trabajar, mirar a las personas sordas son dos. Uno es el paradigma médico y el otro es el paradigma sociocultural. El paradigma médico mira a la persona sorda como una persona que necesita ser rehabilitada, necesita ser sanada. Es una mirada desde la discapacidad. Y es asistencialista. Mira al sordo desde el déficit. En cambio, el paradigma sociocultural mira a la persona sorda desde su cultura, con su lengua. Por eso son dos paradigmas diferentes. Y también reconoce la identidad de la persona sorda, con su lengua, su cultura y su comunidad. Aquí tenemos dos conceptos. Este símbolo habla de la falta, del déficit de audición que tiene la persona sorda, en este caso la discapacidad auditiva con el paradigma médico, y el otro, la sordidad, que valora la lengua de señas, que es lo que preferimos nosotros como comunidad, es la mirada social, que valora y valida la lengua de señas. La sordidad, que es este concepto que les estoy presentando, habla desde las capacidades y los potenciales que tiene una persona sorda. Cambia el paradigma médico desde el déficit a un paradigma sociocultural que valora la identidad de la persona sorda, sus potenciales. Se validan también el sistema de valores históricos como entidades biológicas singulares de la persona sorda. Eso después se lo voy a explicar más profundamente. La sordidad además es una construcción social que sucede con el tiempo, no es algo que se dé por hecho desde el nacimiento, sino que sucede a lo largo de los años. Esto también es una decisión, si es que se quiere participar o no, por ejemplo, de la comunidad sorda, y en caso de que no quiera, también es una decisión respetable. Bueno, les cuento un poquito de esto. En Chile y en el mundo, en 1880, hay colegios, lengua de señas, comunidades distintas, pero en el año 1880 se realizó el congreso en Italia, en Milán, que era sobre educación de personas sordas. Pero en ese congreso invitaron principalmente a personas oyentes, a profesoras, a profesores que hablaran sobre la educación de sordos. Pero no había ninguna persona sorda en ese espacio. Y en ese espacio, digamos, se decidió que había que abolir el uso de la lengua de señas dentro de la educación porque no potenciaba a la persona sorda. Y en ese momento se perdió el uso de la lengua de señas. Pero realmente no se perdió porque las personas sordas seguían usando la lengua de señas en espacios privados, en espacios escondidos, como en los baños o en los casos, en sus hogares. Eso significó un borrado histórico de las personas sordas o de un poco de la lengua de señas. Significó que nosotros tuvimos que seguir cuidándola, protegiendo nuestra lengua en espacios como los baños. Empezó a crecer el modelo oralista. Y cada vez que nos descubrían usando la lengua de señas, se nos amarraba las manos, se nos amarraba por delante, por detrás las manos, se nos castigaba, y ahí teníamos los espacios privados, en los baños o en las familias, donde podíamos cuidar y proteger el patrimonio de la comunidad sorda que vendría siendo la lengua de señas. Una persona sorda, si es que la miramos biológicamente, es una persona que eminentemente visual, porque el mundo completo entra a través de los ojos. Lo auditivo no es referencia, sino que toda la información es a través de la vista, de la información visual. Porque nuestra forma de comunicarnos es visual, visogestual.
usa todas las partes de nuestro cuerpo, también no solamente nuestras manos, la expresión facial, la expresión corporal. La lengua de señas, primero, no es universal. Cada país tiene su propia lengua de señas. Hoy se reconocen 350 lenguas de señas diferentes. Pero ¿podemos, por ejemplo, separar la lengua de señas de la identidad de la persona sorda? Esto no se puede porque es parte de la identidad. Esto también permite un desarrollo temprano, cognitivo, emocional, social y lingüístico en las personas sordas. La lengua de señas tampoco es igual dentro de todos los territorios. Por ejemplo, en Chile existen distintas variantes de la lengua de señas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las comunidades oyentes. Por ejemplo, aquí en Santiago al pan se le llama marraqueta, en el norte se le llama pan francés, en el sur se le llama pan batido, y pasan esas mismas cosas como variantes lingüísticas que tiene la lengua de señas también. Esto, bueno, es como una fiesta y hay un grupo de personas que son sordas, que están ahí ocupando espacio. Los oyentes están a los gritos tratando de conversar, perdiendo mucho tiempo, y los sordos conversan sin problemas en medio de la fiesta. La cultura sorda nace de la comunidad sorda. Tiene sus costumbres, sus tradiciones propias de esta comunidad. Por ejemplo, el llamarnos la atención a través de tocarnos, hacer distintos golpes o ruidos que permitan llamar la atención a través de la vibración o de otras formas. También el llamado de atención a través de las luces. Todas las personas sordas vivientes que forman parte de la comunidad tienen su propio nombre en lengua de señas. Por ejemplo, Carolina, Maca, Tami, Florencia, me olvidé tu nombre, Andrea. A todos nos han bautizado en lengua de señas y nos ponen nuestra seña personal. Nuestro símbolo principal es la lengua de señas. También se generan organizaciones, fundaciones, clubes deportivos en los que se generan reuniones de amigos, por ejemplo, donde nos podemos juntar y organizar de esa manera. Recuerden que el 90-95% de las personas sordas nacen en familias de oyentes. Eso significa que no tienen comunicación mucho dentro de esos espacios. Pasa entonces en los espacios donde hay otras personas sordas, los clubes, asociaciones o esas agrupaciones se convierten como la familia. Los amigos son los hermanos, los ancianos de la comunidad son los abuelos o los adultos, los padres, madres, y así se va formando una familia sorda, un lugar de encuentro y de apoyo. También, por ejemplo, tenemos algunos elementos materiales a través de los cuales podemos recibir información, la videoconferencia, los timbres de luz, los intérpretes. En Chile la normativa, primero tenemos dos. Por una parte está la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2. Ahí deja claro que las lenguas de señas son iguales en estatus que las lenguas habladas. Por ejemplo, la lengua de señas francesa o la estadounidense, o la lengua de señas inglesa, y así. También el artículo 21 dice que las personas sordas pueden elegir de qué forma comunicarse. No es obligación usar la lengua de señas, no es obligación usar el método oral, depende de
como quiera hacerlo cada persona. Esto en Chile hace falta todavía que se ponga bien en práctica. El artículo 21 dice que el Estado debe promover la lengua de señas, fomentar el aprendizaje de la lengua de señas y la identidad lingüística de las personas sordas. Hoy estamos luchando por el artículo 23, que dice que todos los servicios públicos o privados deben ser accesibles a las personas sordas o personas signantes a través de la lengua de señas. Es muy importante, tener en cuenta que la persona sorda va a poder acceder a la vida, a la salud, la educación, los servicios sociales, solo y únicamente a través de la lengua de señas. Y valorar la importancia que es la autonomía lingüística. Que, por ejemplo, si yo no quiero ir al doctor con mi mamá, ¿qué pasa si yo tengo que tener alguna conversación privada con el médico en esa situación? Ir al psicólogo, si yo tengo problemas, va a estar mi mamá acompañándome en esos espacios, interpretándome en esos espacios. No puede ser así, necesito un intérprete, una persona que sea neutral, con quien yo pueda entregar y recibir información. Eso a nivel internacional. El año 2021, que bueno, fue en pandemia, pero el año anterior a eso, nosotros como grupo de mujeres estuvimos viajando y participando en reuniones en el Congreso, en una mesa de trabajo, con diputados, con senadores, con distintos políticos para lograr agregar artículos a la ley de discapacidad. Y poder marcar esta diferencia que existe entre la persona con discapacidad auditiva y la persona sorda. Aquí la diferencia no depende del nivel de resto auditivo que tenga, sino cuál es la forma en la que prefiere comunicarse. Si yo prefiero comunicarme en lengua de señas, significa que soy una persona sorda. Si elijo comunicarme de forma oral, que es la decisión que puede tener cada persona, significa que tengo una discapacidad auditiva. Aquí están las dos definiciones que les estaba diciendo. Persona eminentemente visual, la persona sorda, que usa la lengua de señas, que participa dentro de una comunidad sorda. La comunidad sorda también está definida en la ley. Son personas que tienen una pérdida auditiva, también está integrado por personas oyentes que usan la lengua de señas. La comunidad sorda está integrada no solamente por personas sordas, también por personas oyentes, pero lo importante es que nos encontramos en torno a la lengua de señas. Y lo otro es respetar la lengua de señas y la cultura sorda. Por ejemplo, ahora que yo estoy dando la charla, lo importante soy yo, que se me vea a mí, que se represente y se respete mi identidad sorda, que es el tema que yo les estoy hablando. El intérprete siempre debe ser neutral. En este caso, no tendría que estar, por ejemplo, al lado mío. Lo ideal es que no se vea. Que me vea yo, discúlpame, me acaba de importar. El artículo 26 de la ley indica que la lengua de señas natural, originaria y patrimonio intangible de las personas sordas. Lo que les decía antes, por ejemplo, nosotros cuando nos comunicábamos a escondidas en los baños, en espacios privados, eso fue cómo nosotros fuimos cuidando, protegiendo nuestro patrimonio intangible. Y que el Estado se compromete o se obliga a promover, respetar y hacer respetar la lengua de señas. ¿Ustedes vieron lo que pasó en la inauguración de los Juegos Panamericanos? ¿Algunos saben lo que pasó respecto a la lengua de señas? ¿Alguien? ¿Qué pasó? No había intérprete. Fueron 2 horas de actividad pública
de responsabilidad del Estado, sin intérprete, sin acceso a las personas sordas. Nosotros obviamente pusimos demandas. Creo que el domingo ya tuvimos algún tipo de... El domingo fue el cierre y sí tenía intérprete. Yo voy a decir que la interpretación estaba más o menos, pero bueno, eso es otro tema. Pero si la comunidad sorda no genera estas demandas, no vamos a ver ningún cambio. Vamos a ver qué va a pasar en los Parapanamericanos. Y ahí, como está la discapacidad de por medio, debería tener lengua de señas. Vamos a ver cómo se comporta el Estado en esta situación. Esto también es algo importante. No cualquier persona enseña la lengua de señas. Preferentemente debe ser una persona sorda. Porque la lengua es la lengua de señas. Todas las lenguas son lenguas vivas. Segundo, porque es la lengua que ocupa un grupo humano que ha sido minorizado. Por ejemplo, el mapuzungún no lo enseña cualquier persona, sino una persona mapuche. Es lo mismo en este caso. Por eso, que si ustedes toman algún curso o deciden instruirse, que sea con un profesor sordo. Esa persona va a saber las variantes, como les decía yo, del pan, de la marraqueta, del pan batido, pero en lengua de señas, también, por ejemplo, si hay nuevas señas, si hay modismos, hay muchas personas que no reconocen estas variaciones que tiene la lengua o estos cambios y se quedan solo con señas antiguas. La ley también aparece sobre la educación de las personas sordas, que indica que debe ser bilingüe y que debe permitir el acceso a ambas lenguas, la lengua de señas y el español en su formato escrito, de lectoescritura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es importante en la comunidad sorda de Chile? Hemos luchado por la inclusión, por la integración, pero también porque a nosotros se nos respete como personas sordas. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ahora presentar a nuestra segunda profesora, Carolina Becerra. Ella es profesora investigadora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor. Es doctora en Educación y cuenta con especialidad en Interculturalidad por la Universidad de Santiago de Chile. Ha trabajado como profesora de aula en proyectos de integración escolar y como directora en escuelas especiales en Chile. Actualmente se desempeña como investigadora y académica en programas de pre y posgrado para carreras de educación. Ha prestado asesoría para la institución de políticas públicas en Chile y es autora de múltiples investigaciones en el área. Expositora en Congreso de Psicología Educacional, Interculturalidad, Inclusión y Educación Especial. Bueno, esto puede sonar muy, ¿cómo podríamos decirlo? Perturbador, porque primero vimos una persona sorda hablando en lengua de señas, y luego a otra persona sorda hablando oral. ¿Ya? Y es enriquecedor al mismo tiempo, porque da cuenta de una amplia diversidad dentro de los procesos de inclusión. Al igual que Carmen, mi apodo es Carolina, también tengo apodo, tengo una sordera profunda, bilateral. ¿Ya? La diferencia, diría yo, y ahí con Carmen podemos tener algunas diferencias de opinión, ¿no? Pero la principal diferencia radica en cuál es la modalidad comunicativa que cada una usa, su lengua materna. ¿Ya? A ver, les voy a contar un secreto. En este momento estoy con licencia médica. ¿Por qué?
Porque las personas como yo, voy a sacar mi libro, tenemos un tema cuando nos comunicamos oralmente. ¿En qué consiste ese problema? Ya aplicamos mucho recurso cognitivo a prestar atención a todo lo que pasa en el entorno. Como dice Carmen, nosotros somos visuales, todo lo controlamos con la vista y requiere mucha demanda cognitiva y eso genera un estrés que es tremendo. Y el estrés, al mismo tiempo, nos hace fallar la memoria. Por eso estoy escribiendo todo en mi libreta y que no se me vaya a olvidar lo que quiero decir. Por eso estoy con licencia, ¿ya? Espero pronto, estoy ejercitando mi cabecita como para poder enchufar. También quiero contarles que no me gusta ser autorreferente, pero estos días con licencia me da el gusto de pensar un poco en qué me pasa a mí, qué pasa con la inclusión y por qué estamos aquí hoy día, ¿ya? Y a propósito de ser autorreferente, entonces me recordé unas frases que me quedaron marcadas cuando yo era chica. Yo quedé sorda. Formo parte de ese 90% hijos de padres oyentes. ¿Vale? Yo perdí mi audición por negligencia médica justo cuando estaba aprendiendo a hablar. Tenía 3 o 4 años. ¿Ya? Y bueno, el habla no se pierde. Si usted el día de mañana queda sorda, no va a dejar de hablar. ¿Vale? Entonces, bueno, me recordé que apenas quedé sorda, tenía una profe que estaba muy empecinada, yo no entendía por qué, porque era chiquitita, no entendía por qué no escuchaba, y por qué la profesora estaba tan empecinada en enseñarme a leer. Y teníamos un libro de cuentos. Bueno, un libro de cuentos, antiguamente uno usaba libros, ¿verdad? Parece que ahora los colegios ya no usan libros, todo lo hacen por internet. Bueno, había un librito que se llamaba Un ratón de biblioteca, ¿vale? Y en ese libro teníamos este cuento que está acá. Lo puse en letras grandes, le voy a leer un párrafo nomás, ¿ya? Pero eso a mí me marcó mucho. Dice, en la rama número 50 de un árbol muy alto, el colegio del bosque se llama. Sí, el colegio del bosque. En la rama de un árbol, la rama número 50 de un árbol muy alto, el señor Tordo instaló un colegio para los pajaritos nuevos. Puso un letrero que todos los papás pájaros lo vieran. Esta es la escuela del tordo, donde el que no aprende es sordo. Casi al tiro la rama se dio llena de mamás, que agitaban las alas y piaban al mismo tiempo. Las plumas volaban. Los que no me creen, encontré el original en internet. Es increíble. ¿Ya? La profesora estaba enseñando lo que llamamos conciencia fonológica para aprender a leer. Pero todavía me acuerdo, porque ella siempre me decía, oye, tú tienes un futuro tremendo, me decía. Entonces y un compañero me decía, ¿a dónde? ¿Qué futuro tremendo? Tú tienes que estar en la Teletón, me decía. Más de una patada me gané por ahí porque tenía que irme a la Teletón, no al colegio. Bueno, la profesora vio eso y fue como, uy, Carolita. Fue como, tengo cuenta la página. ¿Ah? Entonces, yo ya lo había leído. Entonces, me iba a la casa y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿es que no aprendes todo? Ah, sí. ¿Quién te dijo eso? Pero que si está en un libro es porque es cierto. Mi abuelita dice que todo lo que está en un libro es cierto. Mi mamá no me dijo nada. Y fue el primer encuentro con lo increíble. Donde dice, ¿cómo es posible? Me pasé la vida pensando que no iba a aprender nada porque era sorda. ¿Qué manera de echar a perder un bosque? Decía yo. ¿Por qué son tan lindos los bosques? O sea, ¿cómo voy a decir eso? ¿No? Entonces, en esta licencia, que fue una licencia médica, yo vivo en el campo. Tengo unos robles, tengo muchos robles.
Y un día me tiré en el pasto, mirando hacia arriba, y me encontré con estos espacios. Aquí hay un bosque, oye, no para hacer la adaptación a trastorno de división, pero me gusta mucho ver usarlo, pero no intento. Aquí hay un bosque, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, las copas de los árboles no se superponen, no chocan. Y me quedé mirando eso y me acordaba de la escuela del señor Tordo. Y de repente digo, ¿por qué las copas no se superponen? Y empiezo a buscar, porque tengo todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Le pregunta a la inteligencia artificial, oye, ¿por qué las copas no se superponen? Eso se llama, me dice, la timidez de las copas. Así le llaman los investigadores. La timidez de las copas. No se superponen porque es un trabajo que hacen los árboles para poder mantener el equilibrio dentro del ecosistema. ¿Ok? Bueno, dije yo, todos los árboles serán iguales. Seguí investigando por la cuestión, me dio con los árboles. Y me encontré con otra lámina de árboles donde dice, sí, hay árboles que son más pequeños, que son los que le llaman los árboles suprimidos, los árboles jóvenes. Y en la copa más alta están los árboles dominantes y los codominantes, que son los que reciben la luz del sol. ¿Ya? Pero aún así, esos árboles, tanto los que están arriba como los que están en la parte inferior, también tienen un rol en el ecosistema. Todo se hace para la supervivencia. De hecho, cuando venía para acá, me quedé un rato afuera y me puse a mirar el Instagram del FIU, el pajarito de los panamericanos, y decía, este pajarito está siendo amenazado. Cumple un rol en el ecosistema. Y si este pajarito desaparece, entonces se va a producir una alteración en ese ecosistema. Entonces me dicen, claro, tenemos algunos que son dominantes, otros que no son dominantes. Es más, ahora último, los investigadores encontraron que las plantas se comunican. Los árboles se comunican a través de las raíces. Mira qué interesante. Y yo me quedaba pensando, bueno, ¿por qué hay tanta similitud entre la naturaleza y nosotros? Y sin embargo, nosotros no somos capaces de vernos en nuestra naturaleza, en lo que nosotros hacemos. Y volvía entonces a lo mismo. El que no aprende es sordo. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Tenemos que aprender, creo yo, cuál es nuestro rol en este ecosistema. ¿Y cómo nos aseguramos de que nuestras funciones permitan el equilibrio de la naturaleza? Y por eso es que los sociólogos, sobre todo, han trabajado mucho en los conceptos de cultura y sociedad. ¿Qué hacen las personas sordas dentro de la sociedad? ¿Verdad? Porque como decía Carmen, las personas sordas tienen su propia cultura, tienen hábitos, tradiciones, costumbres, ¿verdad? Que son propias. Una lengua, que es sumamente importante. Hay una lengua que te define. Y eso es lo más fundamental a la hora de hablar de personas sordas. Pero hay un tema. Yo he escuchado más de una vez la siguiente frase, que puede ser polémica. El lenguaje hablado es un privilegio. La verdad es que yo no encuentro ningún privilegio. Y les voy a explicar por qué. Ya sabemos la diferencia entre inclusión, integración, exclusión. ¿Sabemos todo o no? Levante la mano el que ya lo sabe. El que ya sabe la diferencia. Por ahí lo tenemos claro. ¿Ah? Ya, entonces vamos a hacer como un recuento. ¿Qué podría hacer la inclusión? ¿Qué parece la inclusión? Cuando todas las personas, sin importar sus diferencias, están todas en la misma sociedad. Ya, forman parte de la misma sociedad. ¿Y la integración? ¿Cuál será la diferencia de la integración? A ver, por aquí, si alguien nos puede ayudar con la diferencia entre inclusión e integración.
Se pueden apoyar en la lámina. A ver. De repente, cosas que facilitan la vida de las personas pueden realizar las mismas actividades que realizan en un conjunto complejo. Ya, pero Una ayuda externa. pero reconoce que somos diferentes. Claro, eso es importante para nosotros, son diferentes, pero que pueden llegar a ser la misma vida que uno, pero no te ayudan. Pero claro, ahí no hay como exclusión como nosotros lo hacemos. ¿Cierto? La inclusión parte de la premisa de que todos somos diversos. Uno es más gordito, otro más flaco, más alto, más bajo, con lentes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? En cambio, y la inclusión también parte de la lógica de que como todos somos diferentes, tenemos que establecer formas de interactuar que respeten esa diferencia. En cambio, la integración parte de la premisa de que aquí hay un grupo que a lo mejor necesita apoyo y le vamos a dar ese apoyo, lo vamos a tener en rehabilitación, ¿verdad? Para que a través de esa rehabilitación esta persona se inserte en la sociedad, ¿vale? Pero no estamos respetando la cultura sorda en este caso, ¿vale? Lo más deseable desde la lógica de la integración sería que las personas sordas aprendieran a hablar. O sea, yo soy el espécimen de sordo, ¿verdad? De sordo integrado, ¿no? De sordo que está en la inclusión. Yo soy el resultado del enfoque médico. ¿Ya? Pero les voy a confesar una cosa. El enfoque médico trae inclusión. Y aquí empezamos con las paradojas de la inclusión. ¿Ya? Bailar, que es un poco lo que me contó Carmen hace un rato, Bailar levanta una teoría bien interesante porque hace una diferencia entre sordidad y discapacidad auditiva. Él habla de sordo por letra minúscula para referirse al discapacitado auditivo y sordo con mayúscula para el sordo que tiene cultura sorda, que tiene su propia lengua, ¿verdad? Que forma parte de ese colectivo. Incluso acá tenemos una cita donde él hace alusión precisamente a cómo los implantes cocleares, el uso de audífonos, se han transformado en una presión para la comunidad sorda. Y digo comunidad sorda y no necesariamente cultura porque caemos todos en este saco, ¿verdad? Y él le llamó genocidio. Es una violación a los derechos humanos. El no respetar la lengua materna de las personas sordas. ¿Sabían ustedes? Es un derecho humano comunicarnos. Antiguamente, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis hacían experimentos con personas con discapacidad. Y el implante coclear, a mi gusto, pareciera que hubiera nacido allí. Porque en la época nazi, los nazis taladraban las mastoides. Si ustedes se toman un huesito que tienen detrás de las orejas, se llama mastoides. Y los nazis perforaban las mastoides para ver si las personas sordas podían escuchar. Murieron muchas personas sordas, ¿ya? Bueno, el implante coclear es muy parecido. Te perforan las mastoides, te ponen un implante que transmite toda la energía eléctrica. No voy a hablar de eso porque llega a susto escuchando, ¿ya? Bailar lo encuentra espantoso. Yo también lo encuentro espantoso. Me han dicho varios implantes, no. El problema de esta situación es que va generando división. Va generando, como les hablaba del bosque. Puedo tener un bosque donde aquí están los pinos, aquí están los álamos, aquí están los robles, y todos separados. ¿Han visto un bosque así? No. Los bosques son mezclados, ¿ya? Y produce resistencia de la comunidad sorda y de la cultura sorda en particular hacia la cultura ambiente. ¿Podemos estar o no de acuerdo con eso?
pero hay una resistencia. Ya. Y en el medio de esa resistencia está el tesoro con letra minúscula, que no es ni de aquí ni de allá. Porque el lenguaje hablado es un privilegio. Para mí no es ningún privilegio. Yo no estoy de acuerdo con Padilla. ¿Ya? Y ahí empiezan las paradas. Porque uno dice, bueno, la persona oyente dirá, ya, pero si tiene, es un discapacitado auditivo, ¿verdad? Me ha tocado muchas veces escuchar a especialistas que me dicen, ah, usted sufre de discapacidad auditiva. Perdón. Ya, yo lo único que no puedo hacer es escuchar. Y te agradecida estoy porque cuando me tocan la bocina me da lo mismo. ¿Ya? Cuando me dicen un garabato me da lo mismo. Cuando el estudiante del último banco se ríe, me da lo mismo. Y por Dios que lo escuchaba reírse. No tengo idea de que se ríe, pero me da lo mismo. ¿Ya? Yo estoy feliz así. No sufro de nada. Lo que yo sufro son las barreras actitudinales del otro, que cree que porque uno es sordo, no tiene nada que aportar a la ciencia. No tienes nada que aportar a la academia. Y ahí tenemos un problema. Eso se sufre. ¿Ya? El audífono es un contacto para el entorno. Yo estoy obligada a usar audífonos. Yo no me pongo un audífono porque me gusta. A veces en las reuniones, mis colegas me dicen, oye, te suena el audífono. Y el más desubicado me dice, oye, ya, papá, haga esa cuestión que suena todo el rato. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Ya? Pero, si no me lo pongo, no me puedo comunicar con una comunidad oyente que no maneja la lengua de señas, que cree que la lengua de señas no puede transmitir conceptos abstractos, metáforas. Creen que la lengua de señas es como la lengua de los monitos, perdón, estamos muy equivocados. ¿Ya? Porque el oral también tiene hartos conceptos icónicos. ¿Ya? No lo vamos a discutir ahora, pero se exige el audífono. Es más, en una ocasión me dijeron, oye, pero ¿dónde está tu audífono que no lo veas? Sí, es que está aquí. Ah, pero tienes que tomarte el pelito, pues, para que asumas tu discapacidad. ¿Sí, por tú? Nos falta el desubicado que te dice, oh, ¿qué te viene la oreja? ¿Para qué? ¿Qué te importa a ti si yo uso o no uso audífono? Da lo mismo. Eso no es inclusivo. Investigación en salud y genética. La comunidad oyente está empecinada hoy en día a estudiar los genomas, no sé qué, para poder prevenir enfermedades. Y dentro de esas enfermedades está la sordera. Yo estoy feliz con mi enfermedad. ¿Quién lo dice? ¿Usted me quiere ver así? Yo estoy feliz. ¿A qué beneficio yo con eso? Todos juntos en una misma escuela, dicen los que son proclives a la inclusión. Yo salí de una escuela regular donde todos hablaban. Y créanme que si tuviera la oportunidad de volver a entrar a la escuela, lo pensaría 2 veces. ¿Ya? Hoy en día, la escuela regular no está preparada para recibir a personas con discapacidad cualquiera sea, especialmente a la cultura sorda. Imagínese usted que habla castellano, que usted el día de mañana la tomo y la voy a llevar a un colegio donde todos son rusos. Y la voy a sentar que usted tiene que aprender en ruso. Usted va a decir, pero es que yo no sé nada de ruso. Ah, no es mi problema. Búsquese un intérprete. Usted lo paga, no la escuela. Ah, pero la escuela dice que son máximo 4 por sala. Así que no va a tener más que 4 compañeros sordos. ¿Alguno de ustedes ha ido a un colegio donde solo hay 4 compañeros? No. Bueno, eso pasa. Eso no es inclusivo. La persona sorda, la cultura sorda dijo, bueno, tenemos que hacer una inclusión inversa, que también se hace en Estados Unidos, ¿verdad? Donde la mayoría son sordos y los que se incorporan son oyentes.
¿Qué es eso? ¿Quién incluye a quién? Eso no es inclusión. No estamos entendiendo el mensaje de que tenemos que buscar un equilibrio. No se trata de mayorías, minorías. Uno debería avanzar a ese fin deseado. ¿Estoy hablando de una utopía? Sí, quizás. Pero somos parte de la naturaleza. De la misma forma que los árboles son diversos, nosotros somos diversos. Enseñanza a la lengua de señas. ¡Ay, qué lindo se ve! Este último punto, el que más roncha me saca. Vamos a enseñar lengua de señas en un colegio para que los niños oyentes entiendan que mi problema no es nada al lado de estas pobres personas que sufren de sordera, ¿verdad? Y que tienen capacidades diferentes. Como, ¿qué es lengua de señas? Porque estoy entendiendo que el otro es diverso y necesito comunicarlo. O usted aprende inglés por ahí. Usted aprende inglés porque le da pena a los norteamericanos, los ingleses. Porque siente mucho amor por ellos. Porque son unos angelitos del Señor. No, yo aprendo inglés porque esta lengua me quiere comunicar. La lengua de señas es lo mismo. Debiera formar parte de los programas. Pero hoy en día la escuela prefiere dar más horas a aprender inglés que a lengua de señas. Es más, en algunos casos se cuestiona la presencia de un docente sordo, de un profesor sordo. Imagínate hoy en día con lo que cuesta entrar a la universidad, los planes de pedagogía, no sé si ya tenemos estudiantes de pedagogía por acá, ¿no? Psicología y sociología. Bueno, pedagogía están exigiendo cada vez más puntajes. Y las pruebas de ingreso no son tan adaptadas como se dice. En algunos casos las personas sordas requieren más apoyo y no solicitan. Por lo tanto, es muy complejo entrar a la universidad. ¿Ya? En fin, eso desde el mundo oyente. Vamos a hablar desde la cultura sorda. La cultura sorda dice, bueno, discapacidad, porque yo no soy discapacitado. Lo que yo te explicaba antes. ¿Cuál es mi discapacidad? ¿No escuchar la bulla? Claro, quizás me pierdo los pajaritos, me pierdo el agua, ¿verdad? Dicho sea de paso, ojo, las personas sordas que no escuchan nada de nada, forman un 1% del total de la población. Todas las personas sordas escuchamos un poco, sea un gran portazo, un bombazo, algo se escucha, una suerte de murmullo. ¿Ya? Y con el lenguaje hablado, lo que se escucha es como cuando uno va en el metro. Eso es todo lo que uno escucha. ¿Ya? Cuesta discriminar. Tomo el ejemplo de los rusos. Si yo a usted me la llevo a una sala rusa, le digo, usted me dice, no, pero no entiendo nada de ruso. No se preocupe, le voy a poner un audífono que amplifica el ruso. ¿Entiende ruso? Bueno, eso no pasa mejor. No entiendo nada igual. ¿Ya? Pero esto no me hace discapacitada, la verdad. Todo lo que yo aprendo lo hago leyendo. Cuando las chiquillas estaban aquí haciendo el intérprete, yo estaba mirando la carne, estaba escuchando lo poco que puedo escuchar, estaba leyendo eso. Me va mejor leyendo que escuchando o que enseñando. Yo no soy de aquí, no soy de allá. Eso es lo que hace la lengua. ¿Es un privilegio? No. Y que me diga genética, ya lo dijimos. No más. Por favor, yo me saco los audífonos, soy la mujer más feliz del mundo. Pero tengo 2 adolescentes. Me empiezan, ¡mamá, que tengo niña! Pero, hijo, hable señas. Dijo, ya, pues. Entonces, es complejo.
complejo. Existe lo que llamamos, dentro de la cultura sorda, lo que se llama el orgullo sordo, y que también Barilar denominó sordedad. Sordedad es casi lo mismo que la chilenidad. ¿Qué mejor que sentirse chileno? Si no vinieron los panamericanos, todos gritando por Chile. Con la sordera pasa lo mismo, sentirse orgulloso de ser sordo, de pertenecer a esa cultura. ¿Ya? Pero también se habla del discapacitado sordo. Y ahí hay otra paradoja. Porque crean ustedes que el que yo maneje lengua hablada no me hace sentirme diferente a un sordo. Quizás la Carmencita tiene una experiencia distinta a la mía. No sé quién de las dos es mayor, ¿eh? Algo me dice que yo soy mayor. Yo tengo 50. Ah, soy menor, bien. No voy a decir cuánto. Pero un poquito menor que ella. Me tocó vivir el oralismo. ¿Ya? Una vez me tocó ir a una comunidad sorda, me dijeron, un viejito me quedó mirando. Pues voy a hablar con Sonia ahora. ¿Audífono habla? ¿Tú usas audífono? Habla. Ándate. Tú no perteneces aquí. Fuera. Eso me pasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hablo. Hablar es un privilegio. Entonces, acá esto es como el yin y el yang. ¿Ah? No soy de aquí, no soy de allá. Y es como un péndulo. Uno se mueve en un péndulo. Para ciertas cosas, yo me siento feliz de ser sorda. Y soy sorda. No me da vergüenza decirlo. Pero lamentablemente pertenezco a una cultura oyente. Tengo que hablar. Y lo que es peor es que la cultura oyente no entiende cuáles son los aportes que yo puedo hacer. De la misma manera que la cultura sorda tampoco lo entiende muy bien. No me siento ni de aquí ni de allá. ¿Por qué? Por la lengua. ¿Ya? Por lo tanto, tengo esa sensación de que la diferencia de sordedad o de sordo con mayúscula y discapacidad auditiva es injusta para algunos. ¿Ya? En mi caso, yo sería una discapacitada sorda. La verdad es que no me siento discapacitada sorda. Me siento persona sorda, me quiero sorda. A veces digo, me pesa más ser sorda que ser mujer. De ahí entro a discutir con las mujeres que defienden con fuerza el enfoque. Ya, pero uno vive la exclusión en algunos momentos y percibo que la lengua oral no es un privilegio. ¿Ya? La pregunta es cómo avanzamos hacia la inclusión. Ese es un desafío que queda para las futuras generaciones. A mí me tocó una experiencia distinta, no tiene por qué ser la de ustedes. Pensemos, por favor, en política. ¿Ya? Creo que la ley, que la Carmencita le parece que, y yo estoy totalmente de acuerdo con esta ley, pero discrepo en esa injusta diferenciación de sordo con mayúscula o con minúscula. ¿Ya? No respeta la inclusión. Creo que más bien estamos hablando de integración. No hay nada de malo con nosotros. Yo no incluyo a nadie. ¿Cómo voy a decir? Yo soy súper inclusivo porque te incluyo. Yo no incluyo a nadie. Yo lo que hago es entender que tú eres distinto a mí. Y eso es lo que tiene que reflejarse en una política pública. ¿Ya? En las actitudes, en las acciones. Entender que las personas sordas no somos enfermos. Podemos hacer los mismos aportes que hacen las personas audientes. Somos la misma contribución. Las personas sordas somos los árboles diversos dentro del bosque, pero contribuimos al equilibrio del ecosistema. El desafío es encontrar y darnos cuenta de cuál es nuestra contribución a este equilibrio. Esto es, no sé si hay alguna pregunta, alguien que no está de acuerdo.
Ahora abrimos para la conversación, para hacer preguntas, comentarios a las dos profesoras. Ok. Ya. ¿Me están entonces? Parado. Bueno, paramos como quieran. Hola, buenos días. Párate. Que se pare. Pare. Ya. Hay una pregunta en el Zoom. Bárbara, está silenciada, no te escuchamos. Ahí sí. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para la primera expositora, creo que su nombre es Carmen. Que tengo la duda de si se ha dictado el reglamento de la ley 21.303 o eso está por elaborarse. El reglamento, ya, también hablo. El reglamento se está haciendo este año. Se está haciendo el reglamento este año con el apoyo del Servicio Nacional de la Discapacidad, con la Universidad Metropolitana y también con algunas instituciones de salud que nos hemos juntado. Entonces ahí están construyendo el reglamento. Ha sido un proceso largo, pero lo estamos haciendo ahora. Y, eso vamos a ver. Y en materia de salud, ¿existen ya los protocolos por servicio de salud respecto a la solicitud de intérprete en las consultas de salud? Hay un sistema, Salud Responde, que tú puedes pedir un servicio de interpretación que te acompaña con cámara. Esa es una opción. Y la otra, hay un libro, o sea, como una guía que se puede usar, que bueno, yo leo en la Universidad de Chile, que si quieres la puedo compartir, que da como instrucciones básicas de cómo, de los medicamentos, las consultas, y algunas señas básicas para poder comunicarse con pacientes. Por favor, ¿eso lo podría compartir? Sí, yo le pasé a la profesora y le que me mande. No hay problema. Ya. Gracias. ¿Preguntas? También te voy a contar, mi primera lengua es el español. Ahora, Ya. ya. Yo llegué a la comunidad sorda más o menos cuando ya me he titulado en la universidad. ¿Ya? Y ahí también estaba el discurso del privilegio, porque era alzada. Pero desde esa parada personal, bueno, yo creo que asumí y entendí de que había vivencias, o sea, experiencias de vida las personas sordas que no son realizadas muy similares a las mías. O sea, mismo contexto de discriminación, mismo contexto de enfrentarse y tener que esforzarse a leer los labios, ¿me entiendes? Todo, porque entonces ahí como que asumí el tema de la lengua extraña como parte de mi ser. Entonces, ahora yo también me muevo en estos dos mundos que tú dices. Pero al final de cuentas, yo, o sea, Ana, personalmente, la sordidad, me di cuenta de que mis características biológicas, fisiológicas y de comprensión del mundo son precisamente visuales. O sea, y por eso como que me enfoqué en la lengua extraña. No lo odio. Ahora, respecto al tema del implante, mi opinión personal, no puedo equivocar, yo creo que es una visión médica, pero no significa que impida el desarrollo de la lengua extraña. No, debe ser, o sea, en mi opinión, debe ser complementario. Y en el mundo se hace. O sea, en distintos países de Europa, nacen nosotros, les ponen el implante, como la máquina, pero sí hay una importancia, una política de Estado de dar acompañamiento en el con una persona sola que acompaña a la familia. Lo que es diferente. Lo que acá ponen el implante, pero después nadie se acordó del niño. O de la terapia. Entonces, ahí en Chile eso no pasa. Claro. En Chile eso no pasa. Y también hay varias investigaciones. Hay varias investigaciones. Estamos por tema de perdón.
Hay varias investigaciones que han demostrado que aun cuando tú tengas implante coclear, desarrollas lengua de señas, las personas todas han terminado con alguna complicación psicológica producto de un factor identitario. Es decir, ¿por qué tengo que usar esto si yo soy sordo? ¿Ya? Se han reportado varios casos bien severos respecto de esto. Claro, uno el audífono se lo pone y se lo quita. El implante no. Entonces, ahí hay un tema psicológico detrás que vale la pena analizar, porque finalmente el que toma la decisión de colocar o no el implante coclear es la familia. Yo, mi experiencia personal, no me puse audífonos sino a los 17 años, ¿no? Bien, a los 19, pues. Porque la profesora me dijo, si tú no te pones audífonos, no te podemos dar el título trastorno de audición y lenguaje. Tendría que ser solo trastorno de audición. Entonces, finalmente, esas decisiones no siempre, en algunos casos sí, pero no siempre son decisiones que vengan de la propia persona sorda. Eso me pasa con el implante. Pero sí, es verdad, también la neurociencia, habla de la importancia de implantes, a tener. Ahora, muchos jóvenes, ¿cierto? Tienen implantes, llegan a la comunidad, sobre todo como tú dices, el quiebre de la identidad, pero asumen o no asumen la identidad, le gusta la lengua española. Pero que es un camino, es válido, pero es un camino. Entonces, lo mismo pasa con las personas adultas que están perdiendo la audición, porque ahora muchas personas entre 30 y 40 años están perdiendo la audición, muchas, ¿sabes? Entonces ellos por el uso de los audífonos, así que cuiden sus oídos, por favor, les digo a ustedes, ahora, cuídense. Y entonces ellos ya, perdieron la audición, ¿cómo sigo? Aprende lengua española o no, yo no son, esa es la disyuntiva. Claro, pero en el adulto sordo, la lengua materna sigue siendo la habla. Entonces la identidad va a seguir siendo, estoy hablando de un adulto de más de 50 años, su identidad ya está clara a esa edad. El problema es cuando pierde la audición cuando es pequeño. Como ustedes ven, hay muchas variables que inciden y por eso finalmente hablar de claro, porque es un debate. Son muchas variables que están ahí dando vueltas. Bueno, yo tengo una abuela que está empezando a perder audición. Entonces quería preguntarles cómo uno puede abordar su baja capacidad auditiva para no pasarla a llevar. Porque hay veces que se excluye de la conversación ya que no escucha. Entonces, ¿cómo ustedes abordarían eso para respetar la dignidad, en este caso, de mi abuela? Y se me olvida algo que me dice, ¿ya? Para mí es muy difícil enseñar, ya, no tengo esa capacidad que tiene ella. Bueno, vamos al tema de la voluntad. Mira, yo te recomiendo primero no forzar la conversación, ¿verdad? Es natural que uno se aísle, pero tampoco dejarla ir mucho tiempo. Hay que acompañar, hay que estar ahí, hay que buscar. Por favor, lo peor que puedes hacer es hablar así. ¿Ya? Olvídalo. Si no te entendió una palabra, habla más lento, pausado, no murmures de manera exagerada y puedes cambiar por un sinónimo. A veces no entendemos una palabra. Si tú nos dices un sinónimo, ¿verdad? Evita, es otra cosa que pasa mucho.
No, mejor. Yo personalmente no me gusta cuando me están haciendo así atrás. Y bien fuerte. Yo prefiero que alguien se dé vuelta y se para al frente y me conversa de manera natural. No hay problema con eso. De repente te puedes apoyar con gestos naturales, porque tu abuela ya habla. Eso, a diferencia, pero yo he visto adultos que han estado perdiendo la audición que son muy resistentes a la lengua de señas, no les gusta. Entonces puedes apoyarte con gestos naturales. Mira cómo está ya, chicos, pues súper bien. De repente mi hijita, ¿cómo me fue la prueba? Bien, abuelita, me fue súper bien. ¿Ya? Gestos naturales, bien, mal. ¿Qué más? Pero mira, yo me quedaría básicamente con esta lógica de no hacer esto, de acercarte, de llamar, a incorporarla. Siempre todos, a veces hay almuerzos familiares, por ejemplo, una mesa larga. Sentamos a la abuelita en la cabecera. ¿Por qué? Porque es la matriarca, caramba. ¿Ya? No le vamos a decir que es porque es sorda, pero ella igual lo va a saber, te va a dar cuenta, pero te hace sentir cercana. Y tú puedes mirar las caras. ¿Ya? Y si no me ve la abuelita porque está muy lejos, me paro más cerca para que me vea a los lados. ¿Ya? Creo que mantener la naturaleza de la comunicación es como la base. También quisiera agregar que puedes usar el teléfono, por ejemplo, para cambiar de voz a texto. Eso es una idea. Puedes usar eso. También, depende, ¿tu abuelita vive sola? Sí, pero al frente mío, somos vecinos. Ok, por ejemplo. Entonces podría poner un timbre de luz para que ella pueda abrir la puerta porque no se va a enterar del sonido. También, por ejemplo, usar la tecnología. Por ejemplo, un vibrador, el celular que vibre para que si ella está durmiendo pueda usarlo en el modo de vibración para despertar como alarma. Pero hay soluciones tecnológicas que se pueden usar. Y como decía Carolina, en mi experiencia, cuando yo era chica, mi mamá siempre... Mi familia es grande. Bueno, entonces mi mamá se acercaba y me repetía, me modulaba que las otras personas estaban hablando, a diferentes personas. Me iba modulando, no exagerado, pero normal, con naturalidad. Y así yo podía entender toda la información que estaba sucediendo en la situación. Sí. Si puedes también, como un consejo, podrías cambiar la mesa por una mesa redonda. Entonces así, si nos sentamos alrededor, es más fácil tener contacto visual y no tener que estar haciendo el esfuerzo para contactar con la cara de la otra persona. Si se puede, una mesa redonda sería una sugerencia. Perro. También. Hay perros criados de precio de bandera en otros países del mundo. Sí, pero igual los perros ayudan. Por ejemplo, cuando golpean. Sí, pero hay que... ¿Qué otro sabes? Ya. Sí. Estoy pensando en la investigación social con personas sordas. Entonces, ¿qué consejos le darían ustedes a investigadoras, investigadores que les interese investigar sobre la cultura sorda con personas sordas? Porque lo que entiendo, me han explicado, es que hay realmente mucha investigación como un poco como excluyente, que finalmente le interesa investigar sobre la sordera, pero no con las personas sordas. Entonces creo que puede pasar que en el fondo para la comunidad sorda es difícil abrirse a esos investigadores. La pregunta. El gran problema es que las personas sordas que tienen grado de doctorado o de profesionales en Chile son una. En magíster ya hay dos. Magíster de lingüística hay dos. Ya. Pero el magíster de educación hay varios. A mí hay como 3 o 4. Me incluyo en ese grupo.
pero la investigación propiamente tal, igual los temas son, o sea, podríamos abarcar cualquier cantidad de temas. Ahora, yo creo que es importante, si uno investiga sordo, participe de la comunidad sorda, sí o sí. O sea, porque no tiene sentido, pues si no vivencia lo que significa ser sordo todos los días, no entender algunas cosas básicas. O que participe o tenga amigos conocidos sordos. O sea, en mi fundación me han llegado personas, oye, quiero investigar el acceso al patrimonio, ok, ¿tienes contacto con una sorda? No. Entonces, ¿cómo se mete en un tema que no, ¿cachai? Pero ayúdame. Bueno, ok, pero yo digo, mira, tengo que hacer esto. Igual es como que, o sea, investigar, nosotros somos los ratones, pero no somos los sujetos escritores. Pero ya ha habido algunos cambios. Pero es un tema de que actualmente el lingüista sorda de todo. Juan Luis Marín y la Paula Artuza. No sabía. Sí, bueno, falta el todo. Bueno, Juan Luis Juan. Ya, y el de educación es varios, de magíster de educación, pero doctorado, que yo sepa en Chile, creo que No hay más. A mí me costó mucho por años de discriminación. La cosa, y hablo de discriminación, perdón. Oye, yo creo que aquí hay un tema, a mí me encanta pensar, soñar que en algún momento podríamos hacer investigación, acción, por ejemplo, en comunidades sordas. ¿Verdad? El problema es que la academia todavía no ha logrado comprender la diferencia entre integración e inclusión. Y la verdad es que los aportes que uno puede hacer a veces son marginales. E incluso yo sospecho que tiene un tema de status quo, quizás. Quizás estoy hablando más desde alejándome de la perspectiva teórica propiamente tal. Cuesta dejar de lado el status quo para entender que esa persona que habla raro puede tener un aporte significativo a la investigación. Creo que si la comunidad sorda se le da la oportunidad de hacer una investigación potente, por ejemplo, desde la lingüística, desde la educación, desde la sociología, desde la filosofía, se puede hacer una riqueza tremenda, pero hay un problema estructural del mundo académico, de la academia. Barrera actitudinal. ¿Puedo yo complementar la respuesta? Disculpen que me meta, soy internet. Yo sé que debería no hablar. Sí. Yo ahora estoy trabajando en investigación con el equipo de lingüistas que estaban hablando, con Paula Ortúzar y con Fabiola Otárola. Con Fabiola Otárola, son lingüistas y estamos haciendo investigación principalmente en los efectos que tiene, positivos o negativos, la atención temprana de estudiantes sordos en sus de 0 a 3 años de vida para la adquisición de una lengua visual. De esto estamos haciendo entrevistas, es un trabajo de campo bien largo, pero más allá que eso, el equipo con el que estamos trabajando tiene experiencia en investigación y en la academia, pero están tomando los elementos de la academia para llevarlos a espacios no académicos, como son la escuela de sordos y como es la comunidad de sordos también, que no alcanza todavía a llegar a esos espacios académicos. Pero somos un equipo interdisciplinario donde las personas con estudios profesionales y doctorados son dos, una oyente y una sorda. Pero el equipo está conformado por 10 personas. Entonces, ahí hay personas sordas que tienen solamente sus licenciaturas, que han tenido, que no necesariamente tienen magíster o doctorado, sino que tenemos un bagaje
cultural, en la cultura sorda y conocimientos en torno a esto, habemos intérpretes, hay otras personas que trabajan en lingüística, que son parte de la comunidad sorda también, que son oyentes, eso sí, pero el trabajo como lo vamos haciendo de forma colaborativa, vamos avanzando. Y además, estas personas que trabajan Fabiola particularmente, que es doctora en lingüística, ella trabaja con la comunidad sorda hace por lo menos 15 años. Entonces tiene una llegada con la comunidad sorda, la conocen, confían en ella, hay apertura, sabe lengua de señas, nuestras reuniones son completamente en lengua de señas, todos nuestros encuentros, nuestra primera lengua es la lengua de señas, porque de esa manera vamos trabajando y se pone en primer lugar lo visual, lo culturalmente propio de la comunidad sorda. Creo que para avanzar en investigación sería bueno unirse con estas personas, que son las que tienen experiencia haciendo investigación. Creo que hay otras personas sordas que tienen potencial para aportar a cualquier tipo de investigación, pero tienen poca experiencia. Por lo tanto, no saben cómo aportar en esta investigación. Como nosotros trabajamos con una persona oyente y una persona sorda, los roles y nuestras responsabilidades como equipo de trabajo son súper claras y acotadas. Tenemos tareas semanales, tareas mensuales y responsabilidades cada uno en su propio rol. Y así, si no, yo creo que no podríamos ir avanzando. Yo tampoco soy doctora, tampoco soy investigadora y también soy muy volátil, se me va a olvidar si no tengo mi responsabilidad semanal. Pero así podemos ir avanzando en esta investigación y en generar información para las decisiones de la política pública. Porque hoy en día las decisiones de política pública son tomadas con los fundamentos que pone la medicina. Las investigaciones y el dinero para las investigaciones lo ponen las mismas empresas que fabrican los implantes. Entonces, para ellos, lo mejor es mostrar los buenos índices y buenos resultados que tiene el implante. Claro, hay un conflicto de interés político. Entonces, nosotras, que además somos un grupo de mujeres, principalmente, estamos haciendo la resistencia a esa investigación. Con este otro tipo de investigaciones, igual hasta cierto punto todavía los sordos, las personas sordas tienen que estar dispuestas a sentirse ratas de laboratorio, porque hay entrevistas hay material que vamos a obtener solamente conociendo sus experiencias, pero también trabajamos, por ejemplo, muy cuidadosamente para que sean propios de la comunidad y no seamos los oyentes los que estamos sacando la información académica para nuestras investigaciones y para nuestros papers y nuestros títulos de doctorado y academia, en fin. Creo que es importante trabajar de la mano con la comunidad sorda, pero como hay poca comunidad dentro de los espacios académicos, pocas personas sordas dentro de los espacios académicos, creo que sería buena idea aliarse con las personas que ya están haciendo investigación. Y de ahí ir creciendo, porque además Fabi tiene mucha experiencia con cómo llevar a cabo estos procesos con personas sordas, con las barreras que han tenido, con la discriminación que viven y con la violencia cotidiana también que vivimos. O sea, yo he estado en reuniones con personas que dicen, los implantes son lo mejor del mundo y yo quiero quemarlo todo, y Fabi está ahí, bueno, gracias, dame todo lo que puedas. Y con una templanza que yo la admiro mucho, pero creo que esa es la forma en la que podemos ir creando nueva investigación, generando también el interés en la comunidad sorda por acceder a títulos de doctorado, a títulos de magíster y a investigación académica. Mi opinión. ¿Alguna última pregunta? Porque ya estamos en la hora. Entonces, un aplauso para nuestras profesoras. Muchísimas gracias, se pasaron. No, gracias a ustedes por invitarme. Lo aprendí un montón. Sí. Muchas gracias.